Hola a todos, hoy vamos a hacer algo que parece imposible, contar 2000 años de historia en muy poco tiempo, pero no como una clase aburrida, sino como lo que realmente fue, una aventura épica llena de giros de guión, con unos inicios súper humildes, mentes brillantes, luchas de poder, rupturas dolorosas y también momentos de una renovación increíble. Venga, que empezamos este viajazo. Para no perdernos en un viaje tan largo, aquí tenemos el mapa. Lo hemos dividido en 5 grandes actos, como si fuera una serie. Primero, veremos el detonante, el Big Bang de todo. Luego, la era de los grandes pensadores que le dieron forma. Después nos meteremos en la época del poder y la primera gran fractura. El cuarto acto es la gran ruptura de la Reforma. Y terminaremos viendo el intento de dialogar con nuestro mundo, con la modernidad. ¿Listos? ¡Vamos allá! Acto 1. El origen. Nos vamos directos al punto cero, a un rincón perdido del Imperio Romano, para intentar entender la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que un grupo diminuto de gente en Jerusalén acabe iniciando un movimiento que, literalmente, cambió el mundo para siempre? A ver, para que esto arrancara, hicieron falta 2 cosas. Por un lado, unos cimientos. Jesús dejó una base, los 12 apóstoles y un rito, la Eucaristía, que sería el pegamento del grupo. Pero con eso no bastaba, faltaba la chispa, el empujón. Y ¡boom! Eso fue Pentecostés. 50 días después de la Pascua, algo pasa y esos discípulos que estaban muertos de miedo salen a la calle y forman una comunidad. Ese es el verdadero pistoletazo de salida. ¿Y cómo sobrevivió ese grupúsculo en mitad de un imperio que no los quería? Bueno, aquí están las claves, su ADN, por así decirlo. Primero, se organizaban en comunidades donde cabía todo el mundo. Segundo, no se aislaban, vivían en la sociedad pagana, aunque a menudo los persiguieran. Tercero, y esto es clave, su iglesia era la casa, una casa familia, sin templos ni historias. Y cuarto, su arma secreta, la caridad absoluta. Ayudaban a todo el que lo necesitaba, sin distinción. En un mundo tan cruel, eso fue algo revolucionario. Pasamos al siguiente acto. El movimiento crece, se expande, pero una cosa es creer y otra muy distinta es poder explicarlo y defenderlo. Hacía falta construir un esqueleto intelectual. Y aquí es donde entran en escena los pesos pesados de la época, los llamados padres de la Iglesia. Vale, ¿y qué hicieron estos señores? Pues algo muy inteligente. En lugar de empezar de cero, utilizaron la herramienta más potente que tenían a su alcance, la filosofía griega. Era como la ciencia y el pensamiento más top de la época. Lo que hicieron fue usarla para construir un sistema de pensamiento coherente, para, por así decirlo, traducir la fe a un idioma que la gente culta pudiera entender y tomarse en serio. Y mucho ojo con esto, porque es la clave para entender lo que vendrá después. Desde el principio, la Iglesia respiraba, por así decirlo, por 2 pulmones. Por un lado, Occidente, capital en Roma, se hablaba latín, una mentalidad más práctica, más legal. Por otro, Oriente, el corazón del imperio. Se hablaba griego, una mentalidad más filosófica, más mística. Era la misma fe, sí, pero 2 formas de entenderla que poco a poco se iban distanciando. Avanzamos en el tiempo hasta la Edad Media, y aquí el escenario cambia de forma radical. El Imperio Romano de Occidente se viene abajo, se desmorona y deja un vacío de poder gigantesco. Veremos quién ocupa ese hueco y qué consecuencias trae todo esto, incluida la primera gran pelea familiar. Hay una fecha que lo cambia todo. 476. Cae el Imperio Romano de Occidente. El resultado es el caos total en Europa. Y en mitad de ese caos, solo una institución sigue en pie, bien organizada y presente en todas partes: la Iglesia. De repente, su papel deja de ser solo espiritual, se convierte en política, en cultura, en sociedad. Vamos, en el único pilar que evitó que todo se derrumbara. ¿Recordáis que hablábamos de los 2 pulmones, el latino y el griego? Pues bien, después de siglos de tensiones, de ir cada uno a su aire, llega el divorcio. En el siglo XI, ¡zas!, el gran cisma. La cristiandad se parte en 2, como un rayo. Por un lado, la Iglesia católica, con su centro en Roma. Por otro, la ortodoxa, con su centro en el mundo griego. Y no es una simple discusión, es la primera gran ruptura, una herida que de hecho sigue abierta hoy. Y si el cisma fue un terremoto, lo que pasó en el siglo XVI fue un huracán que arrasó los cimientos de la Iglesia en Occidente. Entramos en la Reforma protestante, una época de crisis y rebelión que va a volver a dibujar por completo el mapa religioso de Europa. ¿Pero por qué explotó todo? Pues porque había un cóctel explosivo. Por un lado, la venta de indulgencias, que era básicamente pagar dinero para que te perdonaran los pecados, un escándalo. Por otro, los papas se comportaban más como reyes que como líderes espirituales, con sus guerras y sus lujos. Y para rematar, muchos curas no tenían casi ninguna formación. El polvorín estaba preparado, solo faltaba una chispa. Y esa chispa fue un monje alemán, Martín Lutero. Pero ojo que la Reforma no fue solo cosa de Lutero.
Hubo varios frentes a la vez, y esta tabla es una chuleta perfecta para entenderlo. En Alemania, Lutero se rebela por un tema de fe. En Inglaterra, el rey Enrique VIII rompe con Roma por un motivo puramente político. Quería divorciarse. Y en Suiza, Juan Calvino le da otra vuelta de tuerca a la teología. 3 personajes, 3 motivos y 3 resultados distintos: luteranos, anglicanos y calvinistas. Y claro, ante este incendio, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Pues reaccionó. Y con fuerza, convocó una reunión gigantesca en Trento, y a esto se le llama la Contrarreforma. Fue una jugada a 2 bandas. Por un lado, defensa. Reafirmaron todos sus dogmas frente a los protestantes. Pero por otro, y esto es súper importante, hicieron autocrítica y se pusieron las pilas para reformarse por dentro. Sobre todo, mejorando la formación de los sacerdotes para que no volviera a pasar algo así. Y ahora pegamos un salto mortal en el tiempo. Estamos en el siglo XX. El mundo ha cambiado de una forma brutal. Revoluciones, ciencia, nuevas formas de pensar, y la Iglesia se encuentra ante una pregunta decisiva. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos encerramos en un castillo a defendernos del mundo moderno o abrimos las ventanas e intentamos dialogar con él? Un momento antes de seguir. Vamos a usar una palabra clave: concilio. ¿Qué es exactamente? Pues es muy sencillo. Es la reunión más importante que existe en la Iglesia, como una cumbre mundial. El Papa convoca a todos los obispos del planeta para tomar decisiones fundamentales. Pensad que en 2000 años ha habido poquísimos, así que cada uno es un evento histórico de primer nivel. Pues bien, el concilio que marcó el siglo XX fue el Concilio Vaticano II. Las cifras son una pasada, más de 2000 obispos. Pero lo más importante fue el objetivo. Se usó una palabra italiana que lo resume todo: aggiornamento. Significa literalmente puesta al día. La idea era dejar de condenar el mundo moderno y empezar a dialogar con él. Y con esto podemos ver todo el viaje resumido en 4 grandes etapas. Empezamos en la Antigüedad, con pequeñas comunidades familiares. Pasamos a la Edad Media, donde la Iglesia se convierte en una estructura de poder. Llegamos al siglo XVI, una época de división y de defensa. Y terminamos en la Era Moderna, con este intento de pasar de una postura de fortaleza a una de diálogo. Y así llegamos al final. Hemos visto una historia increíble de adaptación. Una institución que empezó en la clandestinidad de las catacumbas y que hoy intenta dialogar con un mundo globalizado. Esto nos deja claro con una pregunta en el aire para pensar. Después de 2000 años de crisis y transformaciones, ¿cuál será el próximo capítulo de este viaje?